espacio Voz para el Cambio. Hoy es 26 de enero, día del natalicio de nuestro prócer mayor, nuestro padre de la patria, el apóstol de la independencia de los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Nosotros siempre hemos visto en nuestros análisis, en nuestras publicaciones, el tema de Duarte, el antiimperialista. Cierto que en ese momento no se hablaba de esta categoría del capitalismo, el imperialismo. Estaban las potencias, los colonizadores, pero que para el caso significa y representa lo mismo. La izquierda nuestra, lo he dicho muchas veces, no ha sido lo suficientemente inteligente para estudiar a fondo el pensamiento de Duarte y asumirlo como estandarte fundamental. Duarte, desde antes de fundar el primer partido político militar de liberación nacional, denominado la Trinitaria, ya estaba planteando estos temas. Por eso, en una reunión que sostuvo con José María Serra, que Duarte le expone el proyecto que está concibiendo, y cuando le dice que ya tiene un plan acabado para empezar la lucha abierta, Duarte establece muy claro que entre los dominicanos y los haitianos no es posible fusión. Y dice, yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recorriendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores, y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse nación libre e independiente. Pero ahí mismo Duarte le dice a José María Serra, si ellos, los haitianos, han constituido su república, si la Francia, si la España tienen su monarquía, ¿por qué nosotros los dominicanos no podemos constituirnos en una república libre, soberana e independiente? Eso lo establece Juan Pablo Duarte claramente. Pero de entrada dice, entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión. Y hay un montón de consideraciones al respecto. Pero en el propio juramento trinitario, que yo he dicho que más que un juramento es una plataforma política, porque ahí Juan Pablo Duarte establece con claridad a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana, independiente, de toda dominación, protectorado e influencia extranjera. Es decir, no es solo la separación de Haití, es proclamar una república libre que se denominará República Dominicana. Pero voy más lejos en ese pensamiento de Duarte. Todo esto, Duarte lo escribe, lo dice, en 1838. Y 5 años después, 6 años después, si calculo los meses serán 5 años, porque esto fue en julio del 38, lo otro lo escribe en abril, 5 años después, cuando redacta su proyecto de constitución, Duarte sentencia en uno de sus artículos, siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Eso está en el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que es muy claro. Pero luego, Duarte, estoy hablando de 1838 a 1844, dos momentos fundamentales. Pero 20 años después, Duarte nos dice, y aquí quiero empalmar con Tito, Duarte nos dice en un himno que escribe para la Restauración, adelante, adelante Patricio Constante, por la patria a vencer o morir. Es infame quien dude un instante que sin patria es mejor no vivir. Oigan el estribillo, por la patria a vencer o morir. Y 97 años después, Fidel Castro y el Che Guevara, 1961, dicen, patria o muerte venceremos. Duarte lo dijo 97 años antes, y la izquierda nuestra ha estado cantaleteando, y yo con toda la izquierda, yo soy parte de este embrollo de izquierda en la República Dominicana,
Vivimos gritando, patria o muerte, venceremos. Pero no somos capaces de mirar a Duarte y ver con Duarte por la patria a morir o vencer. Por la patria. Entonces, hay que ver eso. Pero más, en una carta a Manuel Rodríguez Orquío del 7 de marzo de 1865, Duarte le dice, entre otras cosas maravillosas, desengáñese, señor ministro, nuestra patria ha de ser libre de toda potencia o se hunde la isla. Y en ese mismo himno, más adelante, Duarte dice, quisqueyanos, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. Se está refiriendo a los siglos de los ultrajes del imperialismo, del colonialismo español, porque no es Haití que se refiere. Primero, porque Haití nos ocupó 22 años, no siglos. Y segundo, porque está escribiendo en el contexto de la guerra de la restauración. Es decir, si la izquierda dominicana, los progresistas, los democráticos, los hombres honestos del país quieren ir a poder, tienen que tener a Duarte como estandarte, como norte. Por eso dijo Juan Isidro Jiménez Grullón en el año 1976, para el centenario del fallecimiento del padre de la patria, que las ideas de Juan Pablo Duarte alcanzan en la República Dominicana para hacer la revolución socialista. Adelante, Ponce, con la siguiente interrogante para don Tito Olivo. Interesante exordio de lo que Duarte nos ha legado como plataforma programática hacia la unidad de todas las fuerzas democráticas, con su ejemplo, con su semblanza, con su templanza, con su antiimperialismo, con su patriotismo verdadero. Y debe ser cotidiano levantar la bandera de Duarte. Tito, ¿cómo las izquierdas han asumido en su devenir histórico el pensamiento de Duarte? No lo hemos asumido. Bien lo explica Alfonso. Nosotros hemos tenido el fracaso histórico de extrapolar esquemas de otros lugares. Fuimos pro cubanos, fuimos pro chinos, fuimos pro rusos, fuimos pro albaneses, fuimos pro de todo, pero no fuimos pro dominicanos. Y eso harán mucho más de lo que estaban al salir del proceso de la Revolución de Abril del año 1965. Nosotros vestíamos, hablábamos y queríamos la Revolución Cubana. Cuando una vez me dijo el comandante Guillermo García, que ustedes tienen que hacer la Revolución Dominicana, porque la Revolución Cubana la hicimos los cubanos. Entonces, es una situación de que nosotros tenemos que ir a los valores que tenemos, rescatar esos valores, Duarte, Luperón, Camaño, Manolo, todos esos valores que tenemos ahí, es que constituye el pensamiento que debemos levantar y nosotros también investigar, porque muchas veces queremos ser marxistas sin leer a Marx, muchas veces queremos hacer la revolución sin investigar. Entonces, tenemos nosotros que investigar y hacer propuestas dentro del marco que puede hacerse un proceso de cambio en la República Dominicana. Porque nosotros no podemos tratar de hacer lo que hicieron los cubanos, porque aquí no había esa segregación racial que existía en Cuba. Tampoco podemos hacer una revolución en el marco de la que hizo Mao Zedong en China, porque la composición social dominicana no es igual a la china. Y así tampoco podemos hacer la lucha de los vietnamitas. Ahora nosotros tenemos que hacer la lucha de los dominicanos. Y tenemos ahí tenemos el combustible suficiente para nosotros poder impulsar ese proceso revolucionario. Hay muchísimas cosas. Ahí están, aparte de la AFP, ARS, por ejemplo, yo siempre digo que
a la iglesia no solamente se le regaló la Universidad Católica Madre y Maestra y los terrenos que están ahí en la Núñez de Cáceres y todo. Esa inversión que se hizo en la Plaza de la Salud, eso se le dio al cardenal y a un conjunto de personas que la manejan como si fueran de ellos. Yo recuerdo, y siempre eso lo tengo en la mente, que mi hijo, que falleció en el 2020 con un cáncer en el cardiac terminal, lo tuvimos que llevar a la Plaza de la Salud el 1 de enero a las 4 a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana a emergencia porque le atacó un dolor y lo llevamos allá a emergencia y para recibirlo hubo que depositar 20,000 pesos teniendo un seguro de salud. Entonces tú le decías, pero él tiene, ¿y el seguro para atenderlo? No, lo que pasa es que hay que tener eso ahí. Hubo que buscar ese dinero. Claudio Camaño murió porque anduvieron de emergencia en instituciones de salud, inclusive la misma Plaza de la Salud, y no lo recibieron porque no había fondo para depositar, porque nadie anda con 20,000 o 40,000 en el bolsillo para depositar. Tenemos que luchar. Nosotros tenemos que luchar por esos fideicomisos que andan por ahí, que están enajenando el patrimonio público y entregándoselo, regalándoselo a empresarios privados, empresarios que nosotros denunciamos en, en el año 2013, Enriquito de León y yo, en el 2013, 2014, en el Tribunal Contencioso Administrativo, para que se nos diera el acuerdo de alquiler que tenía el Estado Dominicano con el Grupo Vicini para los terrenos de Punta Catalina. Y había una cláusula que yo lo he dicho, que ellos le tomaron prestado al Banco de los Vicini, le tomaron prestado dinero y entonces esa cláusula decía que si ellos no pagaban ese dinero que habían tomado prestado al banco de ellos, la infraestructura que se creaba ahí arriba con los terrenos pasaban a manos del banco. O sea, el Estado Dominicano le estaba entregando al Grupo Vicini un regalo. Pero eso se ha manifestado recientemente. Se crea un fideicomiso que lo habíamos denunciado a principio de el 21. Habíamos ido, Enriquito, donde el director del SET, Raúl y yo, y le habíamos dicho, mire, se está gestando un fideicomiso para pasar el patrimonio público a privatizarlo de Punta Catalina. Él nos dijo a nosotros, mantengan eso ahí, no creo que eso va a ser posible, nosotros vamos a discutir eso, eso no va a ser posible. Y ahora se destapa ese fideicomiso, donde se le entrega una fiducia del Banco de Reserva, pero a esos grupos se le ponen como directores técnicos y se le da 30 años. Entonces son esas cosas que hay que ir desenmarañando para nosotros poder impulsar una propuesta de nación. Pero es ir al pueblo, discutir con el pueblo, no plantearle cosas al pueblo que no lo asimile, es hacer el pueblo sujeto de su propio cambio, integrarlo al proceso. Y nosotros lo que hemos querido ser
es nosotros los sujetos y que el pueblo sea objeto de cambio, y así no vamos a llegar a ninguna parte. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Tito, a propósito del tema, Juan Francisco dice o pregunta, ¿cuáles serían los beneficios para República Dominicana con el contrato de fideicomiso que promueve hoy el presidente Luis Abinader? ¿Qué tan cerca está ese contrato de la pureza que reclamó Juan Pablo Duarte en la administración pública? ¿Por qué el gobierno quiere salir de ahora de Punta Catalina sin saber cuánto costó la obra? Jacinto saluda, hace algunas precisiones por ahí. Desde Colombia, Ana María Linares saluda. Paula Xiomara Méndez un comentario. Fausto Bello Uribe también. Pero te dejo ahí la pregunta de Juan Francisco. Mira, saludo a todos esos compañeros que están desde otros lares conectados con nosotros. Y a Juan Francisco, eso hay que abrir un debate muy grande y un debate técnico. Eso no beneficia en nada al pueblo dominicano. Nosotros estamos entregando un bien sin haber hecho. Recuérdate que yo siempre planteaba allá que había que hacer una auditoría forense para ver qué se invirtió ahí. ¿Qué se invirtió? Porque ellos dicen 2.300, 2.400, pero nosotros tenemos informes que ahí se ha invertido más de 3.000 millones de dólares. Entonces, lo que va a determinar lo que se invirtió ahí es una auditoría forense que va a decir, pásame estos papeles, todo, porque todo tiene que estar registrado. Pues tú no puedes en el Estado hacer inversiones a lo loco. Entonces, esa auditoría forense nos va a indicar a nosotros qué se ha hecho. Y a partir de ahí, tomar medidas. Pero eso de crear dentro de un fideicomiso, que no existe una ley de fideicomiso público en la República Dominicana, lo que existe es una ley de fideicomiso para la vivienda. Entonces, ya ahí comenzamos a cancanear. Entonces, meterle una dirección técnica y un fideicomiso adherente, eso implica, eso que tú estás dirigiendo, lo estás llevando a 30 años. Después, para quitar a esa persona, tú lo tienes que quitar a través del Congreso. Y tú sabes cómo se maneja el Congreso de la República Dominicana. Ellos van a durar 30 años. O sea que cuando tú y yo estemos bordeando los 100 años, es que van a poder salir esa gente de ahí. Y si se mueren en el camino, lo van a sustituir sus familiares. Pero además, ese fideicomiso adherente le da las posibilidades, y tú eres abogado y lo sabes, a ellos comprar acciones. Y si esas acciones las hemos abaratado, la van a comprar a precio de vaca muerta cuando hay la presunción de que la inversión es mayor. Yo creo que el presidente tiene que dar los pasos, escuchar el pueblo y tratar de cambiar esta posición que se mantiene, porque la verdad es que va a ser desastroso para el país. Bueno, muchas gracias, Tito Olivo, por estar con nosotros. No se nos pierda. Tenemos que hablar de política internacional, pero el tiempo aquí siempre es un tirano. Vamos a una pausa y retornamos con Pedro Batista desde Brasil. Gracias, Tito Olivo. Volvemos un poco rato. Y te dejé ahí unos videos de Honduras. Sí, lo vi y lo compartí con Juan Francisco, Jacinto, Poncerrate y otros compañeros más. Pausamos, señor director, y retornamos con Pedro Batista desde Brasil.